A veces, una sola noticia es suficiente para sacudir los cimientos de los mercados globales. Totalmente. Y esta semana, el epicentro estuvo en Washington. La nominación sorpresa de un nuevo presidente para la Reserva Federal. Bueno, provocó una reacción en cadena casi instantánea. Ujú. Vimos al dólar fortalecerse, a los metales preciosos desplomarse, un nerviosismo, digamos, generalizado. Sí, pero lo más interesante de esta semana, y es lo que vamos a desentrañar hoy, es esa esquizofrenia del mercado. ¿A qué te refieres con esquizofrenia? A que por un lado tienes el pánico generalizado por esa noticia, pero por otro tienes historias completamente opuestas a nivel de empresas, Ah, claro, algunas de cruceros, de satélites, viviendo su mejor semana del año. exacto. Y esa es la misión de hoy. Usando un resumen financiero semanal muy completo, vamos a analizar justamente esa tensión. Ujú. ¿Cómo es posible que un evento macro genere esta ola de miedo, mientras que a nivel micro, en empresas específicas, la fiesta parece continuar? Es la gran pregunta. Queremos conectar los puntos entre la política, la reacción global y estas historias individuales para entender el verdadero clima de inversión. Bien, empecemos por el origen de todo. Vamos. El gran titular que lo cambió todo. Donald Trump nombra a Kevin Warsh como su candidato para suceder a Jerome Powell en la Fed. ¿A partir de mayo? Exacto. Y esta fue la noticia que lo sacudió todo. Así es. Y para entender la reacción del mercado, hay que entender bien quién es Warsh. A ver, Es un exgobernador de la Fed y su fama histórica es la de ser un halcón. un halcón. O sea, un economista muy preocupado por la inflación, de los que prefieren mantener las tasas de interés altas para controlarla. Un momento, eso me confunde. Si Warsh es un halcón, pero en 2025 se alineó con Trump pidiendo tasas más bajas, Ujú. ¿por qué el mercado no lo vio como un candidato, digamos, dócil? ¿No deberían haber pensado que las tasas iban a bajar como quería Trump? Esa es la pregunta del millón, y es la clave de toda la reacción. Ajá. El mercado hizo una lectura muy matizada. A pesar de ese giro de 2025, el historial de Warsh pesa mucho más. Su ADN, por así decirlo. Exacto. Lo ven como alguien que, en el fondo, no será tan fácil de presionar para bajar las tasas a toda costa. El propio Trump dijo que no le pidió un compromiso explícito para recortarlas. O sea, hay incertidumbre. Claro. Así que la percepción no es que sea un candidato dócil, sino una solución menos extrema que otros nombres que sonaban. Entiendo. O sea, el mercado interpretó que de los males posibles, Warsh era el menor. Justamente. Una especie de ancla de ortodoxia monetaria a pesar de sus... De sus coqueteos políticos. Exactamente. La lectura fue: con Warsh, la fiesta del dinero barato no va a ser tan fácil como pensábamos. Y esa simple expectativa. Esa simple expectativa fue lo que desató todo. Y la reacción fue brutal. Inmediata. El dólar tuvo su mayor repunte en meses. Sí, pero el verdadero drama se vio en los metales preciosos. Una liquidación masiva. ¡Uf! Tremendo. El oro tuvo una de sus peores caídas en décadas. Y la plata, que venía de tocar máximos, se desplomó. Es que las cifras son de película de terror para los inversores en metales. El oro, que había tocado un récord de casi $5,600 la onza, se hundió un 7%. 7%. Y la plata, que estaba en un máximo histórico por encima de los $120, se derrumbó más de un 16%. Una locura. Una caída libra. Totalmente. ¿Y cómo se explica esa conexión tan directa? ¿Por qué la expectativa de tasas un poco más altas pulveriza al oro de esa manera? Es una reacción en cadena muy clásica, pero vale la pena repasarla. A ver, Si las tasas en Estados Unidos se mantienen altas, los bonos del Tesoro pagan más, ¿cierto? cierto. Esto hace que invertir en dólares sea más atractivo, así que el dólar se fortalece. Y aquí viene el golpe para el oro. Ajá. Como el oro se cotiza en dólares a nivel mundial, un dólar más fuerte lo hace automáticamente más caro para quien quiera comprarlo con euros, yenes, con lo que sea. Claro, la demanda cae. La demanda cae, los inversores venden y el precio se desploma. Entendido. La bolsa también sintió el golpe, aunque quizás con menos dramatismo. Sí, fue más leve, Por empresas de tecnología y materias primas. que son muy sensibles a un dólar fuerte, claro. Y en los bonos vimos algo curioso que refleja esta misma tensión. ¿Qué pasó ahí? El rendimiento de los bonos a corto plazo, los de 2 años, bajó un poco, Ujú. pero el de los bonos a largo plazo, a 30 años, subió. Ah, interesante. El mercado está diciendo, a corto plazo quizás haya algo de alivio,
pero a largo plazo. A largo plazo, con este nuevo escenario en la Fed, esperamos que el dinero cueste más. Exacto. De acuerdo. Entonces la noticia de la Fed fue la gran bomba. Pero, ¿sobre qué tipo de terreno cayó? ¿El mercado estaba tranquilo o ya había nerviosismo de fondo? Esa es una excelente pregunta. La noticia no cayó en un mercado tranquilo. Para nada. ¿No? Amplificó una ansiedad que ya estaba latente. A pesar de algunos récords pasajeros en Estados Unidos, la semana ya venía con informes de resultados de gigantes como Microsoft, que no habían gustado nada. Ya había mucha inquietud sobre el crecimiento futuro. O sea, ya había dudas en el aire. Si miramos el mapa global, vemos esa misma mezcla. En Europa, el Stock 600 subió un poco. Sí, y a España le fue bien. A la bolsa española le fue bastante bien. El IBEX 35 subiendo casi un 2%. Pero en Asia la historia fue distinta. El Nikkei de Japón cayó casi un 1%. Es que este panorama regional nos cuenta historias muy diferentes. ¿Cómo cuáles? En Europa, los datos económicos muestran una recuperación modesta. La confianza del consumidor mejora, Especialmente en Francia, leí. especialmente en Francia. Pero, y este es un pero muy grande, Alemania. Alemania, el motor de Europa, acaba de recortar su previsión de crecimiento a solo un 1%. Es una señal de que las cosas no van tan bien como parecen. ¿Y qué pasa en Japón? ¿Por qué esa caída mientras Europa subía? En Japón hay un cóctel de preocupaciones. Por un lado, una inquietud creciente sobre si el gasto masivo en inteligencia artificial es sostenible, La burbuja de la IA. o si estamos inflando una burbuja. Exacto. Y por otro, un factor muy local. El yen se ha fortalecido. Y eso es veneno para sus exportadores. Veneno puro. Para las automotrices, las de electrónica, sus productos se vuelven más caros y sus ganancias se reducen. Si a eso le sumas la incertidumbre de unas próximas elecciones, pues los inversores prefieren ser cautelosos. Entiendo. Pero bueno, este nerviosismo por las tasas y el dólar tuvo que sentirse en otros lados. Ya vimos cómo aplastó al oro. ¿Qué pasó con el petróleo? Pues aquí tenemos otra de las contradicciones de la semana. ¿Ah, sí? Mientras el oro se hundía, el petróleo cerró enero por todo lo alto. El barril de Brent superó los $70 Su nivel más alto en meses. en meses. Y el WTI de Estados Unidos se acercó a los $65. ¿Y por qué esa diferencia tan grande? Si el dólar fuerte perjudica al oro, ¿no debería perjudicar también al petróleo? En teoría, sí. Un dólar fuerte tiende a presionar a la baja el precio del crudo. Pero esta semana el factor geopolítico fue mucho más poderoso. Irán. El grave deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, las amenazas de la administración Trump, el despliegue de buques de guerra en el estrecho de Hormuz. Que no es un lugar cualquiera. Para nada. Por ahí pasa casi una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo, unos 20 millones de barriles diarios. ¿El simple miedo a que se interrumpa el suministro? Hace que el precio suba. Exacto. Y a eso se suma que la OPEP Plus no parece tener ninguna intención de aumentar la producción. No. Mantienen la oferta contenida, así que con la demanda estable y el miedo geopolítico, el resultado es un precio más alto. Es un recordatorio de que en el petróleo, la geopolítica casi siempre tiene la última palabra. Casi siempre. Vale, entonces la energía al alza. Pero si hay un sector que vivió la otra cara de la moneda, Uf, sí. fueron los criptoactivos. Fue otra semana para el olvido para el Bitcoin. Un invierno en toda regla. Bitcoin retrocedió casi un 5%. Pero la tendencia es peor, ¿o no? Mucho peor. Acumula una caída de más de $10,000 en muy poco tiempo. Y un dato que asusta. El jueves, los ETFs de Bitcoin, Los nuevos fondos. esos mismos que tanta euforia generaron, sufrieron salidas de dinero por más de $800 millones. En un solo día. ¡Wow! Una de las peores jornadas desde su lanzamiento. ¿Y por qué esta sangría? ¿Es solo el nerviosismo general? Es una tormenta perfecta para las cripto. El contexto macrofinanciero actual es su peor enemigo. ¿Por qué? Históricamente, brillan cuando las tasas son bajas y hay mucho dinero barato buscando riesgo. El entorno de 2026 es justo lo contrario. Entiendo. Y además, esta semana se sumaron las tensiones geopolíticas, el miedo a la burbuja de la IA que salpica a todo lo que huele a riesgo. Y como siempre, la caída de Bitcoin arrastra al resto. Exacto.
Ether, Solana, XRP, todas cayeron. Y aquí llegamos a la parte que, para mí, mejor ilustra esa esquizofrenia del mercado de la que hablábamos. Ujú. Porque más allá de los índices, si miramos a empresas individuales, encontramos movimientos espectaculares. Para bien y para mal. Exacto. Aquí es donde la historia macro se rompe y entran en juego las narrativas micro. Las historias propias de cada compañía, que pueden desafiar por completo la tendencia general. Comencemos con las historias de éxito, que son fascinantes. Primero, una empresa alemana de satélites, OHB, subió más de un 70%. 70%. Es una locura. Aparentemente por conversaciones para participar en una red de satélites militares. Una prueba de que el gasto en defensa y espacio sigue siendo un motor potentísimo para los inversores. Totalmente. Luego, en tecnología, Seagate, que fabrica almacenamiento, subió casi un 18%. Resultados mejores de lo esperado, me imagino. Sí, impulsados por la enorme demanda de centros de datos para... ¿Adivina qué? Inteligencia artificial. La historia que lo mueve todo. Exacto. Y para demostrar que el consumidor sigue dispuesto a gastar, pero en cosas concretas, los cruceros de Royal Caribbean se notaron más de un 13%. Resultados buenísimos y previsiones muy optimistas para 2026. La gente no deja de reservar viajes. Este trío de ganadores es una foto perfecta de dónde está el optimismo del mercado ahora mismo. No está en todas partes. Está en focos muy específicos. Exacto. Defensa y la nueva carrera espacial. La infraestructura física de la IA y el gasto del consumidor en experiencias, no en productos. Hablemos de eso. Porque si miramos a los grandes perdedores, la historia es justo la contraria. El contraste es brutal. La mayor caída fue para Dometic, una empresa de equipos para autocaravanas. Se desplomó casi un 23%. ¡Wow! Es el contraste perfecto con Royal Caribbean. Es una instantánea de la economía pospandemia. ¿Cómo? La gente ya no quiere comprar una casa rodante. Quiere vivir experiencias. Prefieren gastar en un crucero que en un producto físico. El consumidor está votando con su billetera. Y el mercado está tomando nota de forma brutal. Brutal, sí. Luego, otra gran caída. United Health, una de las mayores aseguradoras de Estados Unidos. Se hundió casi un 20%. La razón es puramente política. Un cambio en los reembolsos de Medicare, ¿cierto? Exacto. La administración Trump anunció un aumento mínimo del 0,09%, cuando el mercado esperaba entre un 5 y un 6. Este es un ejemplo clarísimo del riesgo político. Una decisión en un despacho en Washington Puede borrar una quinta parte del valor de una compañía gigantesca. En un día. muestra la fragilidad de ciertos modelos de negocio. Y por último, el caso que más me sorprendió. Microsoft, un gigante que cayó más de un 7%. Sí, ese fue muy comentado. Espera, ¿me estás diciendo que Microsoft cae casi un 8% porque el crecimiento de Azure, su nube, bajó de un 40% a un? ¿A un 39%? Eso me parece una reacción exageradísima. ¿Qué nos dice eso sobre las expectativas? Nos dice que las expectativas en torno a la IA son tan astronómicamente altas que cualquier cosa que no sea la perfección absoluta se castiga sin piedad. Un crecimiento del 39% es un sueño para la mayoría. Para el 99% de las empresas del mundo, sí, pero para Microsoft ahora mismo no fue suficiente. Porque nos sumerge de lleno en el gran debate del mercado, en la revolución de la IA. ¿Quién se beneficia más y más rápido? ¿El hardware, como los chips o Seagate? O el software, como Microsoft. Exacto. La ligera desaceleración de Azure fue suficiente para que los inversores se preguntaran si los beneficios del software tardarán más en llegar de lo que se pensaba. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué nos queda? Pues... Vimos una semana donde un nombramiento político provocó una onda expansiva de nerviosismo. que golpeó al oro, a los bonos. Pero ese nerviosismo convivió con empresas disparándose por la IA y los viajes, y otras hundiéndose por el miedo al consumidor. El punto central es esa tensión que mencionabas al principio. La lucha entre las grandes fuerzas macro, la política de la Fed, la geopolítica, y las realidades micro de cada empresa. El mercado está tratando de encontrar un equilibrio en medio de una incertidumbre enorme. Y la pregunta sobre la inteligencia artificial. Esa es la pregunta central. ¿Quién gana, quién pierde y sobre todo cuándo se materializan esos beneficios? Eso va a definir el comportamiento de los inversores. Un panorama complejo y lleno de contrastes. Y la semana que viene no parece que vaya a darnos un respiro.
No, para nada. Tenemos la decisión de tasas del Banco Central Europeo y los nuevos datos de empleo en Estados Unidos. Lo que nos deja una pregunta final para reflexionar, ¿no? A ver, Ahora que el mercado percibe una nueva dirección en la Fed estadounidense, ¿cómo va a responder el Banco Central Europeo? ¿Veremos a los dos grandes bancos centrales tomar caminos diferentes? Y si es así, ¿qué nuevas olas podría generar esa divergencia en los mercados que acabamos de analizar? Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.